Señor, les invito entonces al libro del profeta Isaías, capítulo número 42, versículo 16. Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Nuestro tema para esta tarde se titula El Evangelio Olvidado. El hermoso himno al que cantábamos, creo que una perfecta y maravillosa introducción para la que hoy día vamos a hablar, el Evangelio de Jesucristo, que nos llama, que nos extiende su gracia para que estemos a cuentas con Él. Por esto lo olvidamos, no lo consideramos, más bien preferimos seguir nuestro propio camino. Y este versículo número 16 nos entrega gran información con respecto precisamente a lo que el Evangelio es, a lo que el Evangelio hace. Son tremendas palabras. Hay 5 declaraciones aquí en el versículo 16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Luego, en segundo lugar, les haré andar por sendas que no habían conocido. Luego, cambiaré las tinieblas en luz. Cuarto lugar, lo escabroso en llanura. Y finalmente, Él no nos desamparará. Es la obra del Evangelio, presentada de una manera tan maravillosa, tan resumida. Así que, si el tiempo me lo permite, pretendo abarcar estos 5 puntos, si no, hasta donde lleguemos. Pero hay tanto que decir acá, tanto condensado, tanto comprimido aquí en estas profundas y hermosas palabras, como el Señor diciendo: voy a llevar un mensaje a la humanidad, a hombres pecadores, que cambiará por completo sus vidas. Es lo que tenemos aquí. Así que rápidamente vamos a ir a nuestro primer punto. La primera declaración que se hace en este versículo: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Ciegos. Es una palabra, una realidad, una situación que para nadie es desconocida. Tal vez nadie de los que está acá tiene una ceguera física, que es el tipo de ceguera común que todos entendemos. Pero a la vez hay otro tipo de ceguera, que no es algo físico, sino es una ceguera del alma, lo que la Biblia llama la ceguera espiritual, que básicamente es ser ignorantes, desconocer, ser indiferentes o rechazar los asuntos eternos, los asuntos divinos, los asuntos espirituales. Y esta condición de ceguera espiritual es una realidad y es una condición para todos y cada uno de los seres humanos, sin excepción. Todos nacen con esta naturaleza inclinada a la indiferencia, al rechazo, a la ignorancia con respecto a Dios. Y esto lo vemos día tras día cuando simplemente pensamos en estas clásicas preguntas que definen una cosmovisión. ¿De dónde vengo? Y las personas no lo saben. Tal vez dicen: mira, venimos de un mono, de una gran explosión. Y aunque la Biblia dice que el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, nos hizo a imagen suya, a su imagen nos creó, ellos no lo aceptan, no lo creen y siguen cualquier otro tipo de teorías que les permita, aunque erradamente, responder esta primera pregunta que define básicamente su propia vida. Cuando preguntamos de qué se trata la vida, piensan, no lo saben realmente. Tienen ideas, tal vez para algunos será emborracharse cada fin de semana, o simplemente compartir con los amigos cada cierto día. Para otros la vida tendrá otros asuntos. Pero cuando lo piensas, te das cuenta que no hay una profundidad, no saben por qué están aquí. Han sido permeados por las ideas ateas, de que no hay propósito en la vida, que son los meros accidentes, que no hay nada que realmente tenga un propósito verdadero, a pesar de que la Biblia dice que hemos sido creados por Dios para glorificar su nombre, para vivir en obediencia a Él, para prepararnos para la muerte, para prepararnos para la eternidad. Pero ellos han tomado ideas y lo han hecho el propósito de su vida, y todo tiene que ver con el momento entre que nacen y mueren. ¿Qué más? Si preguntas, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos? No lo saben. Están tan ocupados que todo esto no reviste mayor importancia en su vida. De vez en cuando, tal vez cuando parte algún ser querido,
Se acordarán de la fragilidad de la vida, pensarán durante un par de horas o un par de días, pero luego el trajín diario tiende a olvidar estos asuntos. Así que esa es la ceguera espiritual. No saben de dónde vienen, no consideran al Creador, no saben cuál es el propósito de esta vida, que es glorificar a Dios, más bien es una atención a sí mismos. Y por otro lado, no hay ningún pensamiento acerca de la eternidad. Toda su vida está pensada en este mundo, en las cosas que aquí se pueden lograr. Así que a esto es lo que Dios nos hace referencia aquí cuando habla: guiaré a los ciegos, aquellos que no saben por dónde van, aquellos que a pesar de tener una idea, son ideas cerradas acerca de la vida, acerca del propósito de ella. Y eso es debido a la ceguera espiritual. La gente no sabe su realidad, no sabe o prefiere olvidar que un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Viven en ignorancia con respecto a estas cosas. No saben cómo llegar al cielo. Así que el Señor aquí lo que va a hacer es mostrar precisamente y va a respondernos cómo debemos nosotros considerar estas preguntas tan relevantes que tienen que ver también con nuestra relación con Dios. ¿Y de qué forma lo muestra? En primer lugar, lo hace por medio de la palabra del Señor, por medio de las sagradas Escrituras, el Evangelio de salvación, todo lo que tiene que ver con Cristo. Así que nos está mostrando aquí en este libro, a través del profeta Isaías, su palabra inspirada, la palabra infalible, la palabra suficiente, la palabra inerrante. Y no solamente nos permite saber estas preguntas que acabo de realizar, de dónde venimos, de qué se trata esta vida o a dónde vamos, sino que principalmente la palabra del Señor lo que hace es mostrarnos acerca de cómo podemos ser salvos, acerca de cómo podemos tener comunión con Dios, cómo podemos ser perdonados, cómo podemos ser reconciliados con Dios. Y nos muestra que no hay otra manera. El conocimiento de este mundo, por muy bueno que sea, por muy valioso que pueda significar o el significado que pueda tener ser muy valioso, aquello no nos permite conocer a Dios, no nos permite estar a cuentas con Dios. Así que podemos ir a la universidad, alcanzar títulos, grados académicos, algo que por cierto es bueno, no estamos negando su utilidad, pero aquello no te salvará. Más importante que tener educación, que tener buenos trabajos y un buen pasar en este mundo, mucho más importante que aquello es ser salvo, conocer a Dios, saber cómo podemos estar a cuentas con el Señor. Y de hecho el mismo profeta Isaías, en su primer capítulo, en ese famoso versículo que él hace 18 del capítulo 1, venid y estemos a cuentas. El profeta está diciendo, venid, razonemos juntos. Hay verdades que por medio de la palabra del Señor deben ser presentadas para poder entonces saber cómo podemos ser salvos. Y esa es la palabra del Señor, que hallamos luz, luz de Dios en medio de esta oscuridad, esta ceguera en la cual toda persona se encuentra. Pero no solamente basta leer la Biblia, sino que también tiene que venir la luz de Dios a iluminar nuestras tinieblas, nuestra oscuridad. Esa luz tiene que brillar en nuestros corazones, y esa es la luz del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que aplica el mensaje de la Escritura, aplica el mensaje que aprendemos, que escuchamos, ya sea leyendo la Escritura, ya sea escuchando a un predicador, ya sea que alguien nos hable en algún lugar, algún hijo, alguna madre, algún vecino, algún amigo. El Espíritu Santo toma estas cosas, las aplica a nuestro corazón para hacernos entender, ya no tan solo en un nivel intelectual, sino a un nivel interno que involucre todo nuestro ser. Así que aplica en nuestro corazón el Evangelio. Ahora quiero que hablemos brevemente acerca del corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Qué tiene la Biblia que decirnos acerca del corazón? Ahora voy a ilustrar el corazón de una manera que podamos entenderlo. Pensemos en una habitación sucia que ha estado cerrada durante 100 años. Así que no ha llegado ningún tipo de luz durante todo ese tiempo. Así que obviamente se ha acumulado mucha suciedad por debajo de la puerta o las rendijas que puedan existir allí. Se han infiltrado todo tipo de bichos, de roedores, arañas. Así que está lleno de telarañas, suciedad, una capa de polvo inmensa. De tal manera que abarca todo lo que es el piso, las paredes, es algo terrible. Y usualmente, yo sé que ya lo he dicho, pero me gusta usar un
una palabra cuando me refiero al corazón, porque cuando alguien está enamorado siempre te regalo mi corazón. Pero la verdad es que la descripción que la Biblia hace del corazón de alguien, de un ser humano, es algo terrible. De dónde vienen todas las malas cosas de las cuales nosotros podemos pensar. Entonces, muchas veces pensamos de una manera romántica en estos aspectos, pero la palabra del Señor nos enseña que el corazón es un lugar que está lleno, absolutamente lleno y contaminado por el pecado. Así que 100 años habían transcurrido en esta habitación, en la ilustración, pero de repente alguien entra. Ingresa, enciende la luz y ahora todo queda a la vista. Aquello que estuvo oculto durante 100 años, ahora puedes verlo y puedes comenzar a limpiar porque sabes dónde está la suciedad, sabes cuáles son las cosas que están allí, y barres, sacas la tierra, sacas toda araña, todo lo que está en las paredes. Y precisamente eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas que vienen delante de Él. Ilumina en primer lugar, nos muestra la realidad de nuestro corazón, nos muestra lo que somos delante del Señor por medio de la Escritura. Nos dice, esto es lo que ha motivado tu vida, esto es lo que ha dominado tu ser. Aquí está el orgullo, la mentira, el engaño, la falsedad. Y podríamos enumerar un sinnúmero de circunstancias que están en el corazón de cada persona. Así que el Espíritu Santo ilumina para ver lo que hay allí en nuestro corazón. Pero hay algo más. Él comienza a despertarnos ahora, a entender y comprender realmente cuál es la realidad inherente en el corazón de toda persona. Así que eso es lo que debe ocurrir en el alma de alguien. Ver lo que hay en nuestro corazón, esa naturaleza sucia, esa naturaleza caída, esa naturaleza podrida moralmente, un corazón malvado en oscuridad. Pero cuando viene el Evangelio, todo aquello comienza a brillar, a ser mostrado en nuestra vida. Así que nos preguntamos ahora, ¿tu corazón ha recibido esa luz? ¿O es como esa casa abandonada? Tal vez no han sido 100 años, pero pueden ser 10, pueden ser 20, 40, 60 años, donde has ignorado al Creador, donde todas estas cosas son algo ajeno a ti, no lo entiendes, no lo comprendes, lo ignoras, eres indiferente o tal vez has llegado al punto de rechazar estas verdades. Cada vez que alguien te habla de Dios, cierras tus oídos y esta ceguera espiritual se manifiesta, no quieres saber, no quieres oír y prefieres seguir viviendo en esta ceguera lejos de Dios. Porque sé que no eres ciego físicamente, porque me estás mirando, estás viendo, pero hay una ceguera espiritual en tu corazón. Y la pregunta es, ¿eres como esta casa abandonada? ¿O el Espíritu Santo ha iluminado tu vida y has podido ver lo que hay allí en aquel corazón? Bueno, la respuesta está en este versículo número 16. Porque lo que Dios promete aquí es traerte de una manera en la que nunca pensaste. Lo hace por medio del Evangelio. Esa es la manera de Dios, esa es la manera de Cristo, es el camino verdadero de la vida y de la salvación. Así que, ¿cómo respondemos a aquello? Tú debes decir a Dios, Señor, tomo tu promesa y te pido que me traigas por este camino del Evangelio para que ahora yo pueda encontrar vida eterna, pueda ver realmente quién soy delante de ti y cuánto necesito a un Salvador. Aquí está la ceguera espiritual presentada. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Toda la vida la interpretan de una manera completamente errada. No conoces el camino del Evangelio, no conoces lo que la palabra del Señor tiene que decirnos, pero Dios comienza a guiarnos por medio del Evangelio, a mostrarnos quiénes somos delante del Señor. Esa es la primera declaración, maravillosa declaración que Él nos hace. En segundo lugar, presenta lo siguiente: les haré andar ahora por sendas que no habían conocido. Dios lleva a la gente a la salvación por caminos desconocidos, porque la gente no sabe cómo ser salva. Permíteme describir ahora lo que piensa la gente acerca de cómo puede ser salva. Si preguntas a personas en la calle y le dices cómo puede llegar al cielo, las respuestas van a ser tan variadas como a personas le preguntes. Algunos te van a decir por ser bueno, por obtener unas buenas obras que sean más que las malas obras, de tal manera de que al final del día mis buenas obras sean más y eso obviamente sea una evidencia de que tengo acceso al cielo. Otro te dirá por rezar mucho,
repetir un sinfín de rezos tantas veces al día, aquello me va a valer que debo entrar en el cielo. Otros serán por aspectos morales, si yo dejo el alcohol, si yo dejo las drogas, si yo dejo de golpear a mi esposa o a mi esposo, si dejo de hacer este tipo de cosas, si dejo de jurar, si dejo de hacer todo este tipo de circunstancias, yo me voy a merecer el cielo. Por supuesto, Dios en ese último gran día me va a abrir las puertas de par en par. ¿Cómo es posible que yo no pueda estar allí cuando mi vida es algo tan hermoso? Otros te dirán, mira, por ir a la iglesia simplemente. He hecho alguna ceremonia, me bauticé, o hice una confirmación, o un montón de ritos, etc. Así que obviamente yo iré al cielo, porque adoro a la Virgen María, porque voy donde el sacerdote y le confieso mis pecados y Él me da ciertas penitencias. Así que bueno, aquí está todo hecho, yo merezco el cielo. Y podríamos enumerar un montón de respuestas que la gente da. Pero queridos amigos, más allá de lo que la gente piensa, la Biblia dice que aquello no es más que una completa y absoluta tontería. No tiene valor. No hay nada que aquello pueda hacer por el bienestar espiritual de las personas. No hay nada en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de principio a fin, que presente alguna de estas cosas que acabo de mencionar como una forma legal o válida de poder llegar al cielo y estar en la presencia de Dios. No saben, no conocen. No entienden el camino del Evangelio. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían y les haré andar por sendas que no habían conocido. Y la gente no conoce el Evangelio por naturaleza. Así que lo que hacemos precisamente en ocasiones como esta, y vamos a los lugares públicos y hacemos distintas actividades, es para poder dar a conocer este mensaje glorioso del Evangelio, para que sepas la necesidad de confiar en ti mismo para hallar salvación o de confiar en tus méritos y poder ahora entender que fuera de Cristo no hay ninguna esperanza para aquel que está lejos de Él. Ahora, ¿cómo Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios salva las almas? ¿Qué dice la Biblia? Esto que nos es absurdo, nos es desconocido. ¿Cómo nosotros podemos saber aquello? Y Él trae entonces no solamente un despertar, no solamente nos ilumina para que veamos nuestra realidad, sino que Él ahora comienza a darnos convicción de que esa realidad es algo que está arraigado en mi corazón y a no ser que Dios haga algo en mi vida, no hay nada que yo pueda hacer. Así que viene un sentido de necesidad al alma, un sentido de la necesidad de un Salvador. Pero es curioso porque las personas ni siquiera saben lo que necesitan. Ni siquiera entienden las cosas que realmente necesitan para ser salvos. Pero el Evangelio va mostrando. El Evangelio va desplegando todo esto para que puedan saberlo. Y el Señor comienza a traer un sentido de real necesidad. Y de una manera maravillosa, de una manera que no puedo explicar, misteriosa en múltiples aspectos, el Señor toma aquellos corazones, aquellas conciencias, y hace que la gente comience a ver la necesidad. Eso es lo que el Espíritu hace. No solamente nos ilumina con respecto a nuestra necesidad, sino que nos convence de quiénes somos delante del Señor y trae esa necesidad de ahora entender que fuera de Cristo, del Salvador que Él ha provisto, no hay esperanza. Y esto la gente no lo sabe. Son ciegos. Este camino les es absurdo. Son sendas que no habían conocido. Pero todo esto es lo que nos hace conocer el Evangelio. Y el Espíritu Santo entonces trae convicción de las consecuencias de esa vida que llevamos, de entender la vida de una manera diferente a cómo Dios la describe y la presenta en la Escritura. Y te muestra el Evangelio como el único medio para ser salvo. De eso nos habla este texto. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Digo, amigo, que estás aquí en esta hora. Mi pregunta es, ¿tienes un sentido de necesidad con respecto a la salvación? ¿Hay pensamientos espirituales en tu alma con respecto al destino eterno de tu vida? Si piensas que la vida consiste entre el nacer y el morir y no hay nada más, es que estás simplemente transitando por caminos que están lejos de lo que Dios nos dice por medio de su palabra. ¿Has sentido en el fondo de tu corazón que hay algo que falta en tu vida? Y es por medio de este pasaje que Dios nos habla, que Dios nos comunica, que Dios nos enseña que lo que necesitas es la bendición espiritual que tan solo Dios
y nadie más que Dios puede dar. Pensemos brevemente en esto. Dios nos hizo, Él nos creó, nos hizo para que vivamos en obediencia a Él, le glorifiquemos. Entonces, este corazón caído, ciego, va a tener, permíteme decirlo de esta manera, siempre va a estar inquieto buscando ese descanso que tan solo podemos hallar en Dios. El asunto es que va por camino distinto al camino del Evangelio. Por eso es que las personas, buscando esta felicidad, siguen cosas como el fútbol, que no es que sea malo el fútbol, pero lo ven como su gran Dios, aquello que les satisface, aquello que llena su vacío. Otros lo buscarán en asuntos como la bebida, el alcohol, los amigos, la música. Otros lo buscarán en los placeres, otros lo buscarán en la salud, en hacer todo lo posible para no envejecer, buscando satisfacción en todo este tipo de cosas. Porque de una u otra manera ese corazón caído no está de la manera en cómo Dios lo creó. Así que como no hay descanso en Dios, buscan descanso en todo tipo de cosas. Queridos amigos, esa es la explicación a todo lo que vemos en el mundo y esa es la explicación para toda la búsqueda de tu alma para poder sentirse dichoso. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. La ceguera espiritual nos lleva por caminos diferentes, pero el Evangelio nos provee la verdadera explicación para la vida. Por eso se emborrachan las personas, por eso se drogan. Días atrás estaba mirando un video en YouTube de un barrio en una ciudad de Estados Unidos, en Filadelfia, si no me equivoco, un lugar muy peligroso, muy conocido por una potente droga, y la gente está como zombie allí. Uno dice, pero ¿cómo alguien en su sano juicio puede hacer eso? Pero lo que hacen es tratar de llenar ese corazón hallando descanso en cosas que simplemente traen mayor condenación a ellos. Ese es el corazón caído que nos presenta la palabra de nuestro Dios. Porque piensan que si toman estas cosas, que si hacen esto, que si hacen esto otro, si logran esto en esta vida, van a lograr realmente esa felicidad, sentirse plenos, dichosos y completos. Pero aquello no lo puede dar, porque no conocen, no saben las personas dónde realmente radica la paz verdadera, la verdadera felicidad. Así que, queridos amigos, puedes simplemente seguir tu camino y gastar tu vida, tus años buscando esto y pensando que todo esto es la vida. Te levantas en la mañana, haces tus cosas, desayunas, vas a trabajar o estás en tu hogar, lo que sea que hagas. Llega la noche, llega la oscuridad, simplemente te queda ir a dormir y otra vez al otro día un ciclo sin terminar. Y piensas que eso es la vida. Pero el Evangelio tiene algo completamente que decirnos. Y esto es lo que está diciendo el profeta: guiaré a los ciegos, aquellos que no tienen ningún tipo de esperanza, por un camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Les mostraré, está diciendo el profeta, el camino del Evangelio, para que sepan realmente cómo pueden hallar verdadera paz, que está basada en estar en comunión con Dios, hallar verdadero propósito para la vida, hallar un verdadero entendimiento acerca para lo cual hemos sido creados. Y queridos amigos que hoy día están acá, debería dar gracias a Dios porque te permita poder oír lo que el Evangelio tiene que decirte. Así que, ¿cómo es el camino del Evangelio? Tenemos que volver a Adán y Eva, al inicio de la era humana, ya en Génesis capítulo 3, porque ellos pecaron contra Dios y aquella comunión fue quebrada y las conciencias entonces ahora eran culpables delante de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron, se ocultaron detrás de árboles, detrás de arbustos, cubrieron aquella desnudez a la cual ahora se enfrentaban con hojas de higuera. Hicieron delantales para poder cubrirse, pensando que aquello le iba a valer ahora no romper la comunión con Dios. Pero cuando Dios apareció en la escena, y luego de hablarles algunos asuntos relevantes, simplemente les dijo: mira, ponte esta otra ropa. Les dio pieles de animales para que se las pusieran. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Es abandonar sus propios planes. Es abandonar sus propias ideas acerca de cómo estar a cuentas con Dios. Abandonar sus propios caminos para tomar un nuevo camino, un camino que ellos no conocían, una nueva senda, algo que para ellos no era algo que estaba en su entendimiento. Así que Él se aparece, les da estas pieles para que pudieran cubrir su desnudez. Así que ellos tuvieron que tirar aquellas hojas,
aquellos delantales que se habían hecho para ponerse aquellas pieles que Dios le había dado. Ahora, ¿qué de relevante tiene esto? ¿Qué nos dice acerca del Evangelio? Porque para conseguir pieles, primero debes tener un animal. Y no solamente debes tener un animal, sino que para obtener aquella piel debes matar a aquel animal para luego entonces poder sacar su piel. Debes derramar la sangre de aquel animal. Y esto entonces es lo que Dios estaba mostrando de manera simple, diciéndole que si iban a estar en comunión con Dios, debía ser basado en los medios, en las maneras y en el camino que Él había trazado. Y que iba a venir un Salvador, el que iba a derramar su sangre para que el hombre ahora pudiera estar a cuentas con Dios, para que el hombre pudiera ser perdonado, para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios, para que el hombre ahora pueda conocer cuál era el camino al cielo, y no solamente saberlo, sino que tomar aquello y tener acceso a la patria eterna. Así que esto es relevante, porque todo el Antiguo Testamento precisamente nos habla acerca de Cristo. De hecho, simplemente podemos citar a este mismo profeta en el Salmo 53. Hay más de 40 profecías en un par de versículos acerca de Cristo. Los matemáticos han tomado esto y lo han estudiado y han dicho de que la probabilidad de que un hombre cumpla las profecías que tan solo se han dado en el Isaías 53 sería equivalente a llenar la 9ª región de 1 metro de billetes y desde una altura, no sé a cuántos metros de altura, tomar un billete de entre todos los que se encuentran y que sea aquel que deba tomar. Esa es la estadística, eso es algo imposible. Los que saben de probabilidades sabrán que es una probabilidad que es completamente imposible de hacer. Pero Cristo cumplió todas aquellas profecías. Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de lo que Él iba a hacer. Y cuando vino, Él nació allí en un pesebre y fue a la cruz del Calvario. Precisamente Él fue a derramar su sangre ahora para que los ciegos, para aquellos que andan errantes y lejos de Él, puedan hallar una vez más comunión con Dios y reconciliación con Él. Todo esto está aquí en este versículo, tremendo versículo. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Adán y Eva pensaban que podían cubrirse con algo que ellos inventaron, pero Dios les enseña que hay una manera específica de hacer todo esto. Queridos amigos, una vez más pregunto, ¿conoces el camino del Evangelio? ¿Entiendes lo que realmente el Evangelio es? Porque el secreto, si pudiéramos decirlo, no es secreto, toda la Biblia habla de esto, pero si tuviéramos que hablar de cómo entonces es el camino del Evangelio, es un camino de fe en Cristo. Debes creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Debes dejar de confiar en rezos, en ceremonias, en repeticiones, en una asistencia a la iglesia y nada más, o en aquellas cosas morales, eres una buena persona, como medio para ser salvo. El Evangelio te enseña y te dice que el único camino para estar a cuentas con Dios no es otro sino Cristo. Debes confiar en Él, debes creer en Él, debes reconocer que no hay otro Salvador. Eso es el Evangelio, pero la gente no lo sabe. Es más, Pablo dice en Romanos capítulo 1, que es 1 Corintios capítulo 1, que es una locura, que es algo absurdo, porque no comprenden, no entienden la belleza, la maravilla de este mensaje de salvación. Pero hasta que Dios brilla, hasta que les hace ver, hasta que pueden ver la realidad espiritual, quitando aquella ceguera, mostrándole lo que realmente es el Evangelio. No lo entienden, no lo saben, hasta que el Señor trae este conocimiento, ilumina su corazón y les atrae a Cristo. Y en este versículo Dios dice que lo hará. Mi tiempo se ha acabado, me han quedado 3 puntos pendientes, pero quiero terminar brevemente hablando acerca de la fe. Hablamos de tener fe en Cristo, creer en Cristo. ¿Qué significa tener fe? Quiero citar a un gran predicador que vivió hace más de 100 años, Charles Spurgeon, quien se caracterizaba por usar hermosas ilustraciones para exponer sus puntos. Y él dijo sobre la fe, usó una ilustración para explicarla. Piensa en una casa muy grande,
Es muy común allá ver casas de 3 pisos o 4. Así que era para él obviamente algo muy, muy particular. Pero piensa que está en el 3er piso, un niño pequeño, y comienza a haber un incendio en la planta baja, así que es imposible bajar por las escaleras, es imposible poder llegar a la calle para escapar del fuego que está consumiendo aquella propiedad. No hay forma de que pueda descender, así que solamente está mirando por la ventana hacia abajo, donde el padre le dice, por favor tírate, no te preocupes, yo te voy a atrapar. Suena trivial, obviamente es una ilustración, debe ser más complejo de que contarlo, pero es un 3er piso. Así que el niño tal vez se preguntará, ¿será capaz el padre de recibirme? Porque si no lo logra, al menos tal vez mis piernas se van a quebrar, o si me golpeo la cabeza, inclusive puedo morir. ¿Qué puedo hacer?, dirá ese niño. ¿Será suficientemente fuerte para atraparme? Pero comienzas a escuchar el fuego, cómo está consumiéndolo todo. Así que el niño debe actuar, debe conocer la realidad, debe aceptar que no hay otra manera de poder escapar de ese incendio, sino tirándose por la ventana y confiando que el Padre lo ha de recibir y va a hallar descanso y poder hallar vida. Así que lo hace y el Padre lo atrapa. Y ahora una vez más están juntos y pueden disfrutar, han de construir aquella casa y obviamente la ilustración puede continuar. Simplemente te quiero decir que eso es fe, es confiar en Cristo, en lo que Él dice que va a hacer, Él lo hace. Y cuando tú crees en Él, Él te da un nuevo corazón. Él quita toda aquella inmoralidad, quita de ti todo aquello que está en contra de Dios. Y ahora pone un nuevo corazón, un nuevo propósito en tu vida, un nuevo entendimiento acerca de ti mismo y de la eternidad. Pero también hay advertencias en el Evangelio, porque nuestra vida es un tiempo limitado. Dice la Biblia que los hombres han de vivir 70, 80 años, y hay veces que la gente vive más y la mayoría de los casos dependen mucho de otras personas. Pero normal, el promedio de vida en Chile son 70 y tantos años para los hombres y las mujeres. Así que nuestra vida es limitada. Y el fuego del infierno atrapará a todos aquellos que antes de que mueran no vengan confiando en Cristo como el único camino a la salvación. Entonces, ¿qué hará el Señor? Este texto lo responde. Guiaré a los ciegos, les haré andar, cambiaré las tinieblas en luz, un nuevo corazón, lo escabroso, todo lo que es como quebrado, todo lo que es como chueco, llamémosle, lo ha de poner en algo plano, en una llanura. Transformará todo tu ser, pero tampoco Él te ha de desamparar. Esas son las garantías del Evangelio. ¿No lo conoces? Es algo absurdo, pero aquí está una vez más, por medio de su palabra, mostrándonos. Y ahora oramos también para que el Señor pueda iluminar tu vida. Él te recibirá, Él te abrazará, te amará, te consolará, te perdonará y al final te llevará a la gloria. Y allí estaremos por siempre y para siempre juntos en aquel lugar que Él fue a preparar. Todo esto lo hace Dios. Él trae a los ciegos espirituales, para que puedan andar por caminos que no conocían, para que puedan hallar deleite en aquellas cosas que antes odiaban, para que puedan gozarse en aquellas cosas que antes despreciaban. De lo que era locura, puedas entender que esto es lo más hermoso que hay en esta vida. Queridos amigos, no hay nada como el Evangelio. No hay nada como lo que el Señor tiene que decirnos en su palabra. Y este versículo, maravilloso versículo, es el corazón de Dios, guiando a ciegos, a aquellos errantes, para transformarles, cambiar las tinieblas en luz, traer orden a su vida, pero a la vez garantía de las glorias eternas que Él fue a preparar para todos aquellos que confían y creen en Él como el único y personal Salvador. Que el Señor nos ayude a todos. Oramos a nuestro Dios.